Hola, buenas tardes, Irma, y buenas tardes, Ofelia Zulún, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo sigue? Pues aquí seguimos, gracias a Dios, mira. Qué bueno, gracias a Dios. Quisiera estar mejor, pero no se puede, yo creo, Ofelia. Y pues poco a poco, primeramente Dios, Lo bueno que si se murió el Papa Francisco, que no me muera yo algún día. ¿verdad? Eh, Sí, no, pero primeramente Dios, profe, que siga mejorando. gracias, Ofelia. Gusto en saludarte. Hoy vamos a empezar a un trabajo que son siete libros del Nuevo Testamento. Estos siete libros del Nuevo Testamento es la carta a los Hebreos, primera, segunda y tercera carta de Juan, primera y segunda de Pedro, allá van seis, y la carta de Judas. Siete libros que se estudian juntos. Nosotros vamos a ir así 3 semanas según los capítulos para cada carta. Esta, esta carta a los Hebreos tiene 13 capítulos. Y pues nosotros vamos a verlo en 3 semanas, si Dios quiere, para ver un capítulo cada día, para profundizarlo. Acuérdense el método, leer para comprender y comprender para vivir. Y lo que vamos a tratar de hacer es, al ratito les voy a poner ahí el manual, ahí ya van incluidos las siete cartas. Y les quiero empezar. Norma, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Quiero empezar con algo que trae aquí su manual, es la primera página, que es todo el Nuevo Testamento. Sale acordarnos que el Antiguo Testamento tiene 46 libros, que se va dividiendo en varios departamentos, como cuando vamos al súper, departamento de salchichonería, departamento de carnes frías, departamento de calcetines. Precisamente así está dividida la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento y también el Nuevo está dividido así. ¿Para qué? Para una mejor comprensión del texto sagrado. Recordar que a la Biblia tiene que ser leída con atención, con constancia y con perseverancia para que dé frutos en nuestra vida. Y estos 27 libros también tienen su división. Sería el primer departamento, contiene 4 libros. Y ahí tienen de ustedes, pues son los evangelistas. Ahí está mal el nombre del grupo Evangelios, no, no se llama Evangelios, se llama Evangelistas. Yo le cambiaría por Evangelistas porque recuerden que no hay 4 evangelios, hay un solo evangelio en 4 versiones. Y el primero es Mateo, que su objetivo al escribir Mateo es demostrarnos que Jesús es el Maestro y el Mesías esperado por el pueblo de Israel para que les enseñe cómo se debe de vivir y cómo se debe de entrar en la tierra prometida verdadera. Luego tenemos a San Marcos, que es el primer evangelio que se escribió. Y San Marcos, a lo que nos enseña San Marcos es que Jesús es el Hijo de Dios, desde el primer versículo. Y San Marcos es el evangelio que más milagros nos manifiesta, 18 en total. ¿Por qué? Porque nos presenta a Jesús como un león poderoso que nadie puede con él. Y por eso Marcos, otra de las características del Evangelio de San Marcos es que resalta su mirada y dice, y lo miró con amor, y lo miró con amor, y se les quedó viendo. ¿Por qué? Porque seguramente San Marcos, las veces que le tocó observar cómo Jesús miraba a la gente, por eso nos transmite eso. Mateo nos transmite otras cosas que él vio. A Marcos, acuérdense que Marcos es
el Evangelio de San Pedro, pero Marcos andaba con Jesús cuando estaba chiquillo. Era el que traía los chescos, por decirlo de una manera, era el recadero, el mandadero, cuando tenía oportunidad de andar con el grupo. Otra cosa que nos enseña el Evangelio de San Marcos también, es que Jesús es el Hijo de Dios y que siempre te está preguntando Jesús, ¿quién soy para ti? Y entre más conocemos a Jesús, más tiene que cambiar nuestra perspectiva de verlo. ¿Cómo lo estará viendo el Papa Francisco ahorita? Le está diciendo el Papa Francisco al Señor cuando llegó allá al cielo, le dijo, antes te conocía de oídas, pero hoy mis ojos te han visto. Así como la palabra de Dios en el libro de Job, Job le dice a Dios, seguramente así le debe haber dicho el Papa Francisco a, a nuestro buen Padre Dios, al Señor Jesús y al Espíritu Santo. Antes los conocía de oídas, pero hoy mis ojos te han visto. Y Marcos es lo que nos invita en su evangelio, a que veamos a Dios cara a cara. Luego tenemos el evangelio, que es el corazón de la Biblia, según algunos autores sagrados, y es el evangelio de San Lucas, porque nos muestra a un Jesús misericordioso, a un Padre misericordioso. Y por eso Jesús en Lucas 6:34 al 36 nos dice, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Mateo al contrario, Mateo nos dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, Celestial es perfecto. Así que por eso les digo, cada uno tiene su perspectiva diferente de ver a Jesús. Y San Lucas es el único que tiene a los caminantes de Maús en su evangelio. San Lucas es el único que tiene la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, la parábola de Lázaro y el rico, a la parábola del publicano y el fariseo. ¿Por qué? Porque cada uno fue investigando y veía y decía, esto es lo que hace falta, esto es lo que hace falta para la comunidad. Y luego llega el Evangelio de San Juan y San Juan dice, bueno, pues ya leyeron todo, ya se lo saben todo de Jesús, pero ahora vamos a dejar que Jesús hable. Y en el Evangelio de San Juan, por eso es el Evangelio que lo representa con un águila, porque nos hace ver a Jesús desde la eternidad. En el capítulo 1 así empieza. Perdón, igual que el Génesis, en el principio. Y ahí tenemos estos cuatro evangelios, cuatro evangelistas, que si tú y yo nos aprendemos de memoria los 28 capítulos de Mateo, los 16 capítulos de San Marcos, son 34, 24, 28 y 16, 34, 44, más 24 de Lucas. ¿Cuánto llevamos? 44, ¿verdad? Más 24, 44, más 24, 48, 68, más 21, 89 capítulos que nos presentan estos evangelistas. Tú y yo ya vamos a poder hablar de Jesús bien, sin temor a equivocarnos. Y vamos a saber que cuando nosotros hablemos, no vamos a ser nosotros, va a ser la palabra de Jesús. Pero si nosotros, a cristianos católicos, no tenemos conocimiento de qué trata el capítulo 1 de Mateo, de qué trata el capítulo 5 de Mateo, de qué trata el capítulo 6 de San Marcos, de qué trata el capítulo 6 de San Lucas, de qué trata el capítulo 2 de San Lucas, de qué trata el capítulo 10 de San Lucas, de qué trata el capítulo 5 de San Juan, el capítulo 11, el capítulo 12, pues nunca vamos a ser evangelizadores. Discúlpame que les diga, pero eso es lo que está pasando en la iglesia. Y por eso cada día
en la iglesia, en nuestra iglesia, se viven menos las festividades. ¿Cuáles festividades? Estas que acabamos de concluir. El sábado con la vigilia de la Pascua y el domingo de resurrección, que esta resurrección dura 8 días, esta fiesta, de domingo a domingo. Mientras no estudiemos la Sagrada Escritura como se debe y conozcamos a Jesús como se debe, no podemos hablar de él. Por eso Jesús les dio un curso de 3 años a los discípulos. Y cuando eligen a Matías, lo eligen no porque le caía bien a Pedro o a alguno de los apóstoles, sino porque andaba desde el principio con ellos. ¿Cuántas personas celebraron la última cena con Jesús? Pues a veces uno piensa que nomás los 12 y Jesús, pero eran muchas más personas. Pero luego ya entraremos en eso. Luego tenemos un libro histórico que se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo vivir? Todos estos 89 capítulos de los evangelistas que nos hablan sobre Jesús. ¿Cómo hacerlo vida en mi vida? ¿Cómo aprender a vivir? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? Y ahí vemos que lo primero es encontrarnos con Jesús. Y que todos para uno y uno para todos es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles. Y que seguir a Jesús es una tarea para héroes, para titanes, así como el Papa Francisco. Un héroe, un titán del siglo XXI, del siglo XX, que no se dio por vencido y que murió de pie. ¿Por qué? Porque conocía a su Señor. ¿Pero dónde lo conoció? En Buenos Aires, en el Vaticano, lo conoció en las Sagradas Escrituras. Ahí es donde lo conoció, porque él era un padre jesuita y los jesuitas estudian mucho la Sagrada Escritura. Y luego tenemos 13 cartas paulinas que nosotros ya las leímos todas, gracias a Dios. Pero ¿quién se acuerda algo que diga de la carta a los romanos? ¿Quién me puede dar una idea de los que estamos ahorita presentes en la clase? Que está Ofelia Zunún, está la señora Aida, está Cristi, está Irma, está Margarita, está Marisol, y yo había visto a Rebeca también, no sé si esté Rebeca, pero denme una idea de la carta de San Pablo a los romanos, si no vamos a tener que repetir el curso, o que me den algo de la primera carta a los Corintios, una idea, una frase que te ayude para enfrentar tu vida. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 21. Siempre se lo está repitiendo. Vence el mal a fuerza de bien. Primera de Corintios, capítulo 13. El amor es paciente, el amor es servicial. Segunda de Corintios, Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Carta a los Gálatas. Vienen muchas cosas muy hermosas, pero la cosa más hermosa viene en el capítulo 2, versículo 20-21. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. Carta a los Efesios, capítulo 6. No luchamos contra cualquier cosa los que nos metemos a llevar al Señor. Nosotros luchamos contra denominaciones, contra principados, o sea, contra el diablo. Carta a los Filipenses, una idea que tengan ustedes. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia.
Carta a los Colosenses, ayer lo acaban de escuchar. En la primera lectura ayer se leyó la carta a los Colosenses. Se ha resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo Jesús. Carta a los Tesalonicenses, la primera. ¿Se acuerdan que también los vimos? Perdón, sigo malo, cada día más malo, pero miren, ni modo. Una idea de la segunda carta a los Tesalonicenses. Pues que San Pablo en la segunda carta invita a que la gente trabaje. En la primera carta a los tesalonicenses invita a Pablo a las personas para que reciban su enseñanza como lo que es palabra de Dios. Primera carta a Timoteo, Pablo invita a Timoteo a que viva su fe, que viva de cierta manera, de ciertas normas. La segunda carta de Timoteo enseña a Pablo a Timoteo que la palabra de Dios sirve para corregir, para hacer a la persona buena a los ojos de Dios. La carta de Tito también gira en torno a eso, que son instrucciones para personas que van a ser los líderes de la iglesia. La carta a Filemón, ¿de qué habla? Pues de que Pablo está preso y que se escapa una persona que era esclava y se refugia con Pablo y Pablo le manda decir al dueño de Onésimo que pues que le eche la mano, que lo trate como lo que es su hermano. Y luego tenemos este estudio de estas cartas que vamos a hacer que les decía, Santiago 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y la carta de Judas. Y ya nomás nos va a faltar el libro del Apocalipsis. Pero como les decía, creo que tenemos que repetir año. ¿Por qué? Porque tenemos que tener aquí la palabra en nuestra mente. A lo mejor ustedes me pueden decir, es que, profe, pues usted todo el día estudia. Pues, ¿qué creen? Igual que tú, cuando yo estudié, yo también era al proveedor de mi casa, tenía mis trabajos, tenía mis compromisos, pero ponía mucha atención en las clases y me iba grabando cosas, pidiéndole a Dios que me grabara cosas que me sirvieran para mi vida. Claro, por supuesto, yo siempre quería que se me quitara la diabetes y todo esto, porque sabía que al final me iba a matar la enfermedad. Pero tenemos que tener claro las enseñanzas de cada lectura que vamos haciendo. Y en esa medida que vayamos teniendo no es capacidad, es una gracia de Dios. Que ustedes, cada una de ustedes le diga al Señor, Señor, que se me quede cuál es el objetivo del autor sagrado y para qué me va a servir en mi vida. ¿Se acuerdan cómo se lee la Biblia? ¿Qué quiso decir el autor sagrado hace 2000 años? ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea hoy después de 2000 años? ¿Qué va a cambiar en mi vida después de haber escuchado esta palabra que es viva y eficaz y que se escribió y se dijo hace 2000 años, pero como está viva, hoy sí, hoy sigue interpelándome? ¿Y hacia dónde me va a llevar esto? Como el Papa Francisco, al cielo. Entonces les invito, señora Imelda, Rebeca, Miriam, Marisol, Irma, a Ofelia, Sunum, Cristi, Margarita, señora Aida, Lupita, a que se vayan guardando cosas a la hora de que hagan sus apuntes. A ver, a mí me gustó mucho esto de la carta a los Gálatas y yo lo apunto, lo hago una plana, dos planas según tu capacidad de retención y ya cuando te quede grabado, ya deja de hacer planas, ya se te quedó aquí. Acuérdate, la leí para comprenderla y para vivirla. Ese es el método de estudio. Ese es el método que debemos de tener. Yo estoy muy contento, aunque me hizo mucho daño estar en el radio estos 3 días pasados por los fríos que tienen ahí, que ah, tuve una felicitación
de una persona muy importante de la Arquidiócesis de Guadalajara. ¿Pero por qué? Porque todos los días estoy estudiando. Yo sé que es la gracia de Dios y la fuerza del Espíritu Santo. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, va a ser difícil que nuestra vida cambie. Y por eso a ustedes les hemos ido compartiendo a los de estos, a los manuales para que ustedes los vuelvan a repasar, para que ustedes los vuelvan a tener ahí en su memoria. Por ejemplo, fíjense, a un ejemplo así de la vida ordinaria de todos nosotros, porque creo que todas han estado casadas o están casadas. La primera vez que le diste un beso a tu novio, que ahora es tu esposo, ¿a qué sabía? Ay, sabía cigarro, fuchila. Pero como estaba re enamorada, me supo re sabroso. Ya luego me sabía así porque pues ya tenía 40 años de casado con él y no se le quitó el olor al cigarro. Pero la palabra de Dios así tiene que ser recordada como un grato momento a la hora de la lectura. La primera vez que yo vi a la güerita, a mi esposa, yo me acuerdo, traía una blusa roja, una falda azul, cortita, tipo minifalda, y unos guaraches rojos. Y cuando estoy bien encanijado con la güerita, me acuerdo de eso. Y se me calma el coraje. Y la palabra de Dios es así. Si tú y yo no tenemos recuerdos de la palabra que leemos, que escuchamos, no nos va a poder rescatar y salvar. Tenemos que hacer viva la palabra, por favor, ¿sale? No es un regaño, ni nada, ni nada. Yo no soy nadie para regañarlas, sino que es para que tengamos más presente el hacer nuestros apuntes, el estar al pendiente. Yo les invito a que una tarea cada semana, fíjense, una tarea cada semana, que vaya leyendo un capítulo del Evangelio de San Marcos y que aquí por el WhatsApp me hagan favor de que me lo manden el fin de semana, un audio. Profe Memo, el Evangelio de San Marcos capítulo 1 tiene 45 versículos, tiene estas perícopas, la perícopa de San Juan Bautista, la perícopa de cuando bautiza a Jesús, la perícopa cuando Jesús se va al desierto, la perícopa cuando Jesús empieza a predicar, la perícopa de cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, la perícopa cuando por primera vez Jesús va a la sinagoga, la pericopa donde Jesús cura a la suegra de Pedro y a más personas, la pericopa donde Jesús se va a orar temprano y van y lo persiguen los apóstoles, y la pericopa que Jesús cura a un leproso. Y ya está, ya hiciste tu tarea porque lo leíste bien, te fijaste esos 45 versículos. Y lo que vas a hacer es que si te llamó la atención alguna de las perícopas, tú vas a decir, mira, Memo, a mí me llamó la atención esta perícopa porque yo también siento que Jesús me llama a algo diferente, así como a Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Y si tú lo vas haciendo, vas a tener a lo mejor más conocimiento de la palabra. Yo no les he querido dejar tareas, señoras, porque sé que están bien ocupadas, que el marido, que los hijos, que el trabajo, pero dense un tiempito, que ese sea su hobby. Las que salen a caminar, ustedes ya leyeron la palabra y en el camino de sus caminatas, las que van a caminar, ahí vayan reflexionando. A mí me gustó el capítulo 1, y le vas dando vuelta, te la aprendes de memoria para mi tarea de que le voy a mandar al profe Memo. Y así todas las noches
antes de dormirte, ya, ok, ya, sí, que ese sea tu relax. Sale que ese sea tu relax. Agarra Marcos capítulo 1, lo lees, lo lees, lo lees, lo lees hasta una vez. Con que lo leas una vez, ya con eso me doy. Y se te va a ir grabando y el miércoles ya vas a tener idea del capítulo que estás leyendo. Y el jueves ya te fijas y dices, ah, caray, a mí me llamó la atención esta perícopa. Acuérdate, perícopa es un trozo de la Sagrada Escritura que habla sobre un mismo tema o que son esas letritas negras que están por encima del texto sagrado. Y ya, y entonces vamos a empezar a ser auténticos estudiosos de la Biblia, porque si no, el regalo que ustedes me están haciendo, pues el único beneficiado soy yo, porque cuando ustedes me ayudan, pues yo sí me beneficio de su ayuda, ¿eh? Gracias, les agradezco mucho. Yo sí uso las cosas para las que lo voy necesitando. Y con esta metodología vas a ver que vas a vivir distinta la palabra de Dios, porque la vas a ir haciendo parte tuya. Y entonces tu vida va a ser diferente, porque cuando lleguen las tempestades, pues te hacen lo que el viento a Juárez, nomás te pasan por un lado y ya. Pero si tú y yo no hacemos viva la palabra de Dios en nuestra vida, ¿de qué nos sirvió haber estado a las que fueron? Yo no fui a la vigilia pascual. A las que fueron a la vigilia pascual, ¿de qué les sirvió haber estado 2 horas o 2 horas y media? No sé cuánto duraría. Por lo regular dura 2 horas y media, casi 3 horas, porque sale ya uno 10:30 y empezó a las 8. ¿De qué sirvió estar ahí esas 2 horas? Parado, sentado, parado, sentado, parado, hincado. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió tu esfuerzo si no te acuerdas de qué fue la primera lectura? Yo no fui, ¿eh? Pero te puedo decir la primera lectura. Te puedo decir, ya cuando prendieron la luz, de qué se trata la epístola de San Pablo. Te puedo decir cuál fue el capítulo que se leyó la noche de la vigilia pascual. Lucas 24 del 1 al 10, si no me equivoco. Y yo no fui a la vigilia pascual, porque es una invitación. Sale Violeta, Imelda, Miriam, Marisol, Irma, a Ofelia Sunún, Cristi, Margarita, Aida, Lupita, Rebeca, para que ustedes sean unas personas excelentes, más de lo que ya son. Acuérdense, la excelencia se va logrando día a día, día a día. Y cuando llega la excelencia, que ya no hay que cambiar nada, como le llegó al Papa Francisco y a las personas que se van de este mundo. Ahí ya no hay nada que mejorar. Ahí ya lo que hiciste, lo hiciste. Pero mientras estés respirando y mientras vayas caminando a la casa del Señor, trata de mejorar en la lectura y comprensión de la palabra de Dios, y desde ahí tú y yo vamos a poder orientar a los demás. Pero, por ejemplo, si Miriam me habla y me dice, oye, profe, ayúdame con algo, ¿cómo le hago para esto? Y yo le digo a Miriam, pues es que en la Biblia, en esos 73 libros, dice que esto, de acuerdo a lo que me haya preguntado a ella. Pero a lo mejor Miriam va a decir, pero a ver dónde dice, yo quiero leerlo. Pero como el profe Memo no estudió, pues nomás le dijo ideas, cosas que ya pasaron. Pero si yo le digo en tal punto, en tal, así dice el Señor, es lo que cambia a las personas. No sé cuántos consejos le hayan dado a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, los que tenemos nietos, pero uno voltea y ves que siguen siendo iguales.
y que el lugar de andar, gatean, o en lugar de gatear, se arrastran, porque los consejos que damos no son desde la palabra de Dios. Porque acuérdate que lo único que cambia al ser humano es la palabra de Dios. Entonces les invito con esta exhortación. Esto se llama exhortar a los demás a que sean mejores biblistas. Ustedes ya tienen el conocimiento, un conocimiento vasto. Ya vimos los 47 libros del Antiguo Testamento, ya los leímos todos. Ya nomás nos faltan estos 7 libros y el Apocalipsis de los 27 del Nuevo Testamento. Fíjate todo el conocimiento que has recibido. Todo, 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 pero si no has puesto atención, haz de cuenta que fuiste a la universidad, te dan el título, pero a la hora de que tengas que operar o para lo que hayas estudiado, dices, ay, canijo, ¿cómo le hago? Porque hay que poner en práctica lo que se va escuchando día a día. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe para que todos nuestros trabajos broten de ti como su fuente y tiendan a ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Hay un texto sagrado en el Evangelio de San Juan que María dice, hagan lo que ellos les dice. ¿Se acuerdan en qué escena lo dice María? En las Hagan bodas de Caná. las bodas de Caná. Gracias, gracias, Margarita. ¿Se acuerdan lo que el viernes le preguntó Pilatos a Jesús? ¿Eres tú rey? ¿Qué evangelio fue el que leímos el viernes de la pasión? ¿No fue el de Juan? De Juan, señora Imelda, gracias. Se fijan, saben mucho de Biblia. Ahora, con estas exhortaciones, para que vayamos mejorando cada día más. Yo no me había dado cuenta que las clases que el Señor me hace dar son clases para futuros santos y santas. ¿Sale? O sea, cada uno de nosotros está llamado a la santidad. Y el primer paso para ser santo es conocer a Jesús. Y donde se conoce a Jesús es en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pues vamos a ver la carta a los Hebreos primeramente. Al ratito les voy a pasar el manual. Este manual tiene siete libros ya integrados. Y veíamos el último libro, es el libro del Apocalipsis, perdón, y lo vamos a estudiar también ya al último que terminemos esto. Vamos a ir al libro del Apocalipsis. Pero de una vez les digo, ni se emocionen tanto por el libro del Apocalipsis, que es la Eucaristía. ¿Sale? Lo que nos está narrando ahí San Juan es la Eucaristía. Y tanta gente que se ha cortado las venas por decir que, uy, ahí viene el anticristo y no saben lo que es un anticristo. Un anticristo es el que no vive los mandamientos de Dios, ese es un anticristo. Un anticristo es el que no hace caridad. Un anticristo es el que habla mal de los demás. Un anticristo es el que juzga a los demás. Un anticristo es el que no perdona a los demás. Ese es un anticristo. Ah, ¿a poco, profe? La neta del planeta. Ah, ¿quién gusta ayudarme a leer ahí en su pantalla, por favor? El Carta Católicas y Hebreas, Carta a los Hebreos. Aquí empezamos, por favor.
Adelante, Norma, por favor. Cartas católicas y hebreos. Carta a los hebreos. Ocasión y destinarios. Esta carta, que en realidad es un sermón, fue escrita muy probablemente en Italia y está dirigida claramente a unos cristianos de una iglesia que había sido fundada por los primeros discípulos de Cristo. Aunque el autor no indica ni la región en que viven ni su pertenencia étnica. Esta comunidad había demostrado su fidelidad a la fe durante la persecución, pero se habla adormecido. Luego, de modo que algunos fieles solían faltar a las reuniones, además, además siguen sufriendo persecuciones de todo tipo, para exhortarlos a la paciencia y a la perseverancia. Escribió su autor este sermón. ¿Esperas tantito, Norma, por favor? Uh-huh. Acuérdense, es un sermón, una exhortación. No las estaba regañando, ¿sale? Les estaba dando un sermón, una exhortación. Si ustedes cada semana me mandan un capítulo de San Marcos, van a ver cómo van a ir mejorando y en orden, ¿sale? Uno, 2, 3, 4, 5 hasta el 16. Ahí va el capítulo uno en un audio. Me lo mandan a mí, por favor. Y con 2 puntos. ¿Qué quiso decir? ¿Qué decía el texto y qué me dice a mí? La palabra del Señor Jesús en Marcos. Y acuérdense, bueno, ahorita les digo quién es el autor de esta carta a los hebreos. El autor ah, quiere que vivamos el ser cristianos, que nos sintamos de la familia de Cristo. En el Evangelio, capítulo 3 de San Marcos, Jesús dice, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que cumplen la voluntad de mi Padre. Y a esa pertenencia quiere este sermón que nos sintamos parte de esta gran familia de los hijos de Dios. Puede ser. Y acuérdense, dirigida claramente a nosotros los que creemos en Cristo. Pero ¿qué es ser cristiano? ¿Se acuerdan? Ser cristiano es vivir las enseñanzas de Jesús. Norma, ¿puedes seguir leyendo? Por favor. Sí. Gracias. ¿Así está bien o hago más grande la letra? No, sí está bien, profe. Gracias. La, may Está la correcto. mayoría La mayoría de los críticos opinan que los lectores son judeocristianos, opinión que se apoya en el título y en el hecho de que solo judíos y en el hecho de que solo judíos convertidos podían apreciar los largos y variados paralelismos entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y entender las alusiones a la historia antigua y las múltiples citas. El sermón o carta a los hebreos supone, pues, que los lectores son antiguos judíos. Su insistencia sobre el culto y la liturgia hace pensar incluso en que eran sacerdotes convertidos al cristianismo y que han tenido que abandonar Jerusalén y refugiarse en otras ciudades, pero les resulta muy difícil su nueva vida. Recuerdan con nostalgia los esplendores del culto levítico, cuyos ministros eran ellos mismos en otros tiempos, y que bajo la expresión de las persecuciones corren peligro de un retorno al judaísmo. De ahí que se exponga en la carta la sublimidad del cristianismo y se invite de auditor a romper definitivamente con la sinagoga para que no vayan a renegar de su fe.
¿Me esperas tantito, Norma? Acuérdense, algo muy importante también, ser fieles a lo que creemos, no ser, no ser cristianos de oportunidad, sino ser cristianos las 24 horas, como nos invitaba el Papa Francisco. Vivir con Cristo las 24 horas. Eso lo dijo dónde y cuándo, pues cuando vino aquí a México, su visita a México. Y recordar que el Antiguo Testamento revela el Nuevo y el Nuevo Testamento esclarece el Antiguo Testamento. ¿Sale? Acuérdense, José es figura de Jesús, a cada personaje, Moisés es figura de Jesús, Abraham es figura de Jesús, que nos lo van presentando así el Antiguo Testamento. Una obediencia total de Abraham cuando le dice, sacrifica a tu hijo y no se la piensa. Y ahí es cuando Abraham hace eso, es una imagen del Padre Celestial que él sí sacrifica a su hijo por ti, por mí. Otra cosa, acuérdense, tenemos que vivir, no recordar tiempos pasados, vivir en el presente, en el hoy activo. Dios está presente hoy en tu vida. Estas palabras que ustedes acaban de oír, hoy se han cumplido y todos los ojos estaban fijos en Jesús. Lucas capítulo 4 versículo 21. Ser cristiano es la cosa más hermosa que pudo haber pasado, pero tenemos que romper con nuestros viejos esquemas, con viejas enseñanzas que tenemos muy clavadas en nuestra mente y en nuestros corazones. Ay, es que no puedo. Ay, es que esto. Ay, es que no. Es que no has leído bien la Sagrada Escritura. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Para mí la vida es Cristo. ¿Qué me podrá apartar del amor de Dios? La enfermedad, el hambre. Nada me puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, que me amó y se entregó por mí. Y acuérdate a no renegar de la fe. ¿Cuándo se reniega de la fe? Pues cuando no hacemos lo que Jesús nos dice. Vamos a ir al autor de esta carta, Norma, nomás déjale, doy para arriba, para arriba, para arriba. Ahí está el autor. ¿Puedes seguir leyendo, Norma? Sí, Por favor. esta obra, aunque por mucho tiempo se supone no ha sido escrita por San Pablo, la personalidad de su autor, tal como lo manifiesta en su vocabulario, en el estilo, en el pensamiento, claramente manifiesta su diferencia. Algunos consideran que San Pablo no la escribió personalmente, de ahí a las diferencias de estilo, pero es su autor en cuanto que de él provienen las ideas expresadas en la obra y probablemente aprobó el escrito. Una vez redactada por el autor que desconocemos. Algunos, algunas tradiciones afirman que el autor de esta obra fue San Lucas, o otras que Bernabé, compañeros de Pablo. Algunos más aseguran que fue Silas o Silvano, también compañero de Pablo y secretario de Pedro. Inclusive, la descripción que nos hace Lucas a Apolo en Hebreos corresponde con bastante exactitud a la idea que podemos forjarnos del autor de Hebreos al leer su obra. De origen judío educado en una gran ciudad helenística, como lo era Alejandría, con conocimiento profundo del Antiguo Testamento, gran talento para la predicación, cristiano de influencia paulina, pero esto no basta para afirmar que efectivamente sea él. Por tanto, hemos de resignarnos a la incertidumbre sobre el verdadero autor.
Miren, aunque no sabemos así a ciencia cierta quién es el autor, lo que sí estamos seguros es que es un libro inspirado por Dios, porque fue aceptado en el canon bíblico de los 27 libros del Antiguo Testamento. Hay libros que se fueron, que se fueron, que, que se aceptaron a la primera. Estos libros sí son canónicos. Pero hay unos libros que se llaman deuterocanónicos que tuvieron que revisarlos a varias veces para ver si eran inspirados por Dios. Y entre ellos del Nuevo Testamento tenemos la carta a los Hebreos, tenemos la segunda de Juan, la tercera de Juan, la segunda de Pedro, y son 7 libros deuterocanónicos. Ahorita me acordé de 4, pero lo bueno que me acordé del que estamos hablando. Y no es porque no sepamos su autor, sino son enseñanzas muy claras que se daban en la iglesia en tiempos de Pablo. Y ahora vamos a hacer un examen. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un examen de lo que vimos hoy. La pregunta es, ¿qué tipo de carta es? ¿Es carta, la carta a los hebreos o no es carta? Eso fue lo que leyó Norma. Margarita, El sermón, es un sermón. exhortación o sermón. Gracias, Margarita. Es un sermón, una enseñanza. O sea, ¿y de dónde parte el sermón? De lo que veíamos también en lo que nos leyó esta Norma, a que nos mantengamos firmes en la fe en Jesús. Por ejemplo, queridos cristianos, queridos católicos, ustedes tranquilos, no se asusten porque se murió el Papa Francisco, un día se tenía que morir porque pues ya estaba viejito, tenía 89 años y se tenía que ir al cielo porque estaba muy malito, pero Dios va a mandar a otro líder en la iglesia. A través del Espíritu Santo, a través de los cardenales, van a escoger al mejor candidato para que siga dirigiendo a la iglesia como la condujo el Papa Francisco en la fidelidad a Dios, en ser sencillos, en abrirnos y salir a las calles, ya no ser iglesias de solamente el templo, sino que salgamos a las calles. Eso es lo que hace el sermón de la carta a los hebreos. Otra pregunta, se mencionaron varios autores posibles. Todos son compañeros de Pablo, sale aparte de Pablo, todos anduvieron con Pablo. Hasta un señor que se llamaba Apolo. Ya les dije dos, Pablo y Apolo. Pero ¿se acuerdan de algún otro? Uno era un evangelista, de los que se hizo mención ahí. Otro fue el primer compañero de Pablo en su primer viaje y luego ya se separaron porque el otro compañero de Pablo se quería llevar a Marcos y Pablo dijo que no se llevaban a Marcos porque se había regresado a medio viaje, a medio camino y los había dejado a ellos dos solos con todo el paquete. Pues Silas, es Bernabé, son los posibles autores sagrados. Y Lucas, el evangelista San Lucas. No sabemos cuál sea el autor sagrado. Quizá ahora con tantas tecnologías que hay, para datar las fechas posibles y todo, a lo mejor dentro de 10 años, 20 de estudio que tienen estudiando para encontrar el autor sagrado, un día lo sepamos. Pero lo importante no es quién lo escribió, sino para qué lo escribió.
Lo escribió para que sepamos que Jesús es el sumo y eterno sacerdote. Lo escribió para que tú y yo sepamos que la palabra de Dios es viva y eficaz y debe de penetrar hasta el tuétano de nuestros huesos. Y que Jesús dijo en esta carta a los hebreos: Padre, no quieres ofrendas ni holocaustos, pero me diste un cuerpo y te dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. Perdón. Preguntas de lo que vimos hoy. Pueden hacer sus tareas de leer el Evangelio de Marcos, por favor. Las que puedan y las que quieran avanzar en el camino de Dios. Acuérdense, para Dios no hay nada imposible. Nada más es que tú y yo nos hagamos el propósito y no te vas a llevar 4 horas en hacer tu tarea. Te vas a llevar 5 minutos diarios. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hoy empieza a leer capítulo de San Marcos. Pum, ya, no lo quieras comprender. No quiero que me lo expliques. Sale, por favor. Tu tarea no es que me lo expliques. Tu tarea es qué te dijo a ti particularmente. Ese es el trabajo, esa es la lección divina. Leer para comprender, para vivir. Ese es el asunto de la lectura de la palabra. Comentaristas bíblicos hay muchos, y si no, ahí tenemos al padre Botitas, al padre Patillitas, al padre Ojitos, que dan muchos comentarios. Pero eso no cambia tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es que tú y yo seamos los protagonistas principales del capítulo 1 de San Marcos. A ver, profe, tú ponnos una muestra. ¿Qué te dijo a ti Dios en Marcos 1:16 al 20? Pues que yo, igual que Pedro, Santiago, Juan y Andrés, estoy en mi trabajo y Jesús me llama a que lo siga. ¿Y qué tuve que dejar? Tuve que dejar mis seguridades. O sea, mis seguridades era mi trabajo. Tuve que dejar muchas cosas, pero ha valido la pena. Así como cuando a Juan lo estaban echando en un caso de aceite hirviendo y decía, valió la pena seguir a Jesús, no se murió. Como cuando apedrearon a Santiago, el mayor, allá en Jerusalén, y le estaban dando las pedradas y dijo, valió la pena haberle dicho sí a ese señor. Como el Papa Francisco hace rato que a las 7:35 de la mañana, de allá de Roma, dejó de respirar para irse al cielo, llegó y lo abrazó Jesús y dijo, valió la pena no haber tenido ni mujer, ni hijos, ni nada. Valió la pena. ¿Sale? Eso es lo que a mí me dice Marcos 1:16 al 20. Que si Jesús me vuelve a llamar, aquí estoy. Pero ya mi próximo llamamiento va a ser al cielo, pues eso es lo que estoy anhelando y nomás no se llega. Porque muerte deseada, vida alargada, soy bien listo, no se crean. Margarita, ¿quisieras hacer el trabajo de leer cada semana un capítulo de Marcos y enviarme, como les digo, así, tiene estas perícopas, ¿cómo van a ver? Pues tú vas a abrir tu Biblia y cuando estés mandando tu mensaje vas a decir, mira, en mi Biblia la perícopa de Marcos 1:1 al 8 es Juan Bautista. Y luego así ya te vas, tiene 45 versículos el capítulo 1. Ya hiciste tu primer trabajo. ¿Qué dice el texto? ¿Y ahora qué te dice a ti? No quiero que me digas qué te dijo en todo el capítulo, en los 45 versículos, sino que me digas y digas, en el capítulo 28, perdón, en el versículo 28 de Marcos, yo soy esa mujer que Jesús agarra de la mano, se me quitan mis problemas, me levanto y me pongo a servir a los demás.
como que es la hija, la suegra de Pedro. Ese es su trabajo, que si gustan y pueden hacerlo. ¿Se animan o no se animan? Ahí se las dejo de tarea. Y ahorita les mando el manual. Acuérdense, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Señor. Dale, Señor, el descanso eterno al Papa Francisco, Escaparé la que descanse en paz. Así sea. Así Muchas sea. gracias, Margarita, Cristi, Lupita, Rebeca, Ofelia, Zulum, Marisol, Elvadit, Ángela, señora Aida, Imelda, Norma. Las veo mañana, si Dios quiere. Gracias. Gracias, maestro. Gracias por todo. Hasta mañana. Gracias. Mañana, si Dios quiere. Gracias. Hasta mañana, Dios mediante. Gracias, Rebeca. Mañana les pongo ya citas bíblicas de la carta a los hebreos, ¿eh? Sí, gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Marisol. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana. Gracias, Ofelia Zulum. Gracias, señora Aida. Gracias, Ángela Lupita Pinzón. Elvadit, gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Norma. Gracias, señora Aida. Buenas tardes.